Piali, Neno toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la segunda casilla de la 18ª trecena, el Tonali Ome Cali. Dos casas. Estoy aquí, camino a Atlahuitzía, una cascada muy bonita en las altas montañas de Zongolica. En el numeral 2 tenemos Atlaltecuhtli, la tierra. Viene acompañada del Quetzalhuitzilin. Y en Cali tenemos a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Vean estas montañas qué preciosas. Bueno, seguimos en esta lectura. Ahí está la cascada de Atlahuitzía. Vean qué precioso fluye el agua desde la montaña que cuida Tepeyoloctli. Vean qué preciosidad de caída, Atlahuitzía. Bueno, pues Ome Cali es el útero de la tierra, un vientre que guarda en su interior los ecos de la creación y la memoria. Allí, en la penumbra de la cueva sagrada, el jaguar se mueve como un pensamiento silencioso y poderoso, custodio de secretos que laten bajo la piel de la montaña, de esta preciosa montaña que forma parte de lo que conocemos como Tlaltecuhtli. Esta montaña que deja caer esa agua maravillosa, es el refugio donde la vida germina, donde cada semilla, cada susurro es un acto de resistencia y es un acto de amor. En su seno de Tlaltecuhtli la dualidad se conjuga. La señora Tlazolteotl, que es la señora de la noche, nos acompaña hoy y nos va a ayudar a tejer destinos en este lugar precioso y maravilloso. Al rato me voy a echar un chapuzón aquí en este lugar bonito. Tlaltecuhtli Chantico. Fíjense, tenemos a Chantico en la trecena, a Tlaltecuhtli la tierra en el numeral, a Tlazolteotl como señora de la noche. ¿Y quién las protege a ellas? Tepeyoloctli, el jaguar, el corazón de la montaña. Este Cali es nuestra casa, la casa de nuestros ancestros. Hoy yo mismo soy Ome Cali, el lugar en donde se reúne la familia al calor del hogar, donde se encuentra uno con lo sagrado, con lo cotidiano, donde la tierra palpita, resuena, marcando el compás de nuestra existencia como un latido que se niega a cesar. Miren qué precioso lugar, vean esa cascada, y para allá se ven las cuevas. Bueno, pues como siempre, un placer compartir y seguiré subiendo más historias bonitas de este lugar. ¡Timota! ¡Saludos! Vean qué cosa tan maravillosa.